De conclusiones, si ven la ventana de oportunidad para la libertad, una visión más optimista, o si nos tocan días difíciles, ¿no? A futuro, ¿no? Vamos a darle la primera intervención a Pablo. Pablo, ¿qué piensas? ¿Por dónde ves ese futuro a modo de cierre? Creo que la ventana de oportunidad está ahí, pero tenemos que levantarla nosotros, ¿no? Nosotros en el sentido de la familia liberal en toda su extensión de la expresión. Si no hacemos nada, la inercia nos va a llevar a que lo que aflore sea más el cavernícola interno que tiene cada persona, ¿no? Y donde cuando te da miedo, pues te quieres encerrar. El expresidente de la OMC, que está, digamos, ya saliendo, el director de la OMC, el brasilero, decía que él se va porque no ve que el comercio tenga ahorita oportunidad de fortalecerse, ¿no? Y por dos razones, decía, uno por la pandemia y otro por las relaciones entre Estados Unidos y China. Entonces, esa es la situación. La pandemia hace que la gente quiera encerrarse, que quieran subir los aranceles, de alguna manera algunos se pasan la película de que es posible revivir una autarquía, etcétera. Yo creo que ahí está la oportunidad para nosotros para encauzar el debate y hablar de las bondades de la libertad, que como se decía hace un momento, los desafíos no son más allá de lo coyuntural, las propuestas nuestras son estructurales en todos los países, pero tenemos que aprender siempre todo foro liberal termina en cómo hacemos para vender mejor las ideas de libertad. Siempre el desafío en última instancia termina siendo de marketing, ¿no? A los liberales nos pasa de que en casa de herrero, cuchillo de palo. Nos pasamos promoviendo el libre mercado, pero no somos los mejores para vender el concepto del libre mercado. Pero creo que ahí está la oportunidad, y creo que los liberales también tenemos que, para unir hay que distinguir, decía Maritegui, que no era precisamente liberal, pero para unir hay que distinguir. Y si bien la familia liberal tiene que ser grande y amplia y no tiene que ser una fortaleza que le ponga un peaje a cada persona que quiera opinar sobre la libertad, pero también creo que hay que saber distinguir y desmarcarse. Y hoy el tema de Trump es un problema. Es un problema que puede convertirse en una oportunidad si el grueso de la familia de libertad lo sabe ubicar en el puesto que se merece. Y el señor Donald Trump y sus políticas no es liberal, no representa el liberalismo y no ha hecho que avance el liberalismo en fondo y en forma. Por mucho que eso le incomode a parte de la familia liberal que es conservadora y que sienten que Trump es, digamos, tratan de justificar todas las locuras exabruptos de Trump porque tenga ciertos conceptos económicos que sean compatibles con la libertad. La causa de la libertad requiere que quienes la promueven sean gente valiente, y hoy también la valentía a veces es casa adentro. Y decir casa adentro, no podemos nosotros justificar gente y políticas públicas de gente que es impresentable. Ser liberal es importante, pero más importante que ser liberal es ser buena persona. Y muchas veces los liberales esto como que fuera una secta, ¿no? Eres liberal, ok, bienvenido. Lo más importante que seas liberal es tu credencial de ser una buena persona, de ser auténtico, de ser íntegro, de ser honesto, de tener empatía, de saber conectar con la gente. Yo creo que ahí tenemos también un desafío liberal. Sí, el tema de menos impuestos, menos trabas, el Banco Central ponerlo en... Todo eso está bien, pero al final esto es un tema de personas. Y los liberales, si queremos triunfar con nuestras ideas, tenemos que ser mejores personas. Así que termino con esa autocrítica. Bueno, yo veo grandes oportunidades en la situación que tenemos. Obviamente, como estaba diciendo Miguel, tenemos un corto plazo bastante oscuro, pero yo veo oportunidades muy, muy importantes. Y lo veo primero que nada porque creo que mucha gente ha empezado a despertar, que le han visto la piel de cordero al lobo, que han visto que la máscara se ha caído y que concentrar el poder en el gobierno
puede llevar a situaciones en las que uno pierde las cosas que más quiere y que más le gusta. Yo creo que son muchas las personas que se están haciendo preguntas en este momento y esas preguntas pueden llevar, y yo confío en que lleven a una conversación acerca de las ideas de libertad que permita que en unos años tengamos una generación que realmente valora esa lucha por la libertad, hacer valer sus libertades individuales. Así que en ese sentido estoy soy optimista en el medio plazo. Creo que además ese despertar da muchas posibilidades al sector educativo. En el sector educativo hemos vivido una época, sobre todo en aquellos países donde el sector educativo está muy regulado, como puede ser el caso de España, en donde casi cómo tienen que ser las instituciones educativas viene dictado por un sinfín de leyes y mandatos, el qué se tiene que dar, quién tiene que impartir las clases, todo está hiperregulado, el hiperestado lo domina todo y por supuesto lo domina todo para terminar diciendo a la gente que en quien pueden confiar es en el Estado, ¿no? Y que tienen que desconfiar y ser escépticos acerca de la iniciativa privada y demás. Creo que esto ha abierto una gran oportunidad a nuevas formas educativas, creo que ha abierto una oportunidad totalmente inesperada para que no solo dinámicas que antes no se permitían, sino personas que antes no se podían considerar profesores, ahora se deja excepcionalmente que vengan a impartir clases profesionales, porque hay muchos países, como es el caso de España, donde es que ni siquiera te permiten que un profesional venga a dar clases si no ha pasado por no sé cuántas licencias y sellos estatales previamente. Entonces creo que nos abre una gran oportunidad y vemos cómo páginas como la de Reason y otras muchas pues han multiplicado de forma impresionante las visitas en estos últimos meses. En el caso de New Media de la UFM hemos más que duplicado en los últimos meses las visitas a la web. Así que creo que ahí tenemos también una gran oportunidad educativa de entrar en una conversación y de tratar de ser persuasivos, y es en donde entra lo que Miguel y lo que Pablo y lo que Rocío estaban comentando, ¿no? Esa persuasión hay que hacerla pues al más alto nivel y tratando de vender bien las ideas, tratando de unirlo a las cosas que realmente importan a la gente, no hablando de curvas ISLM o cosas por el estilo, que por otro lado pues a los no keynesianos no nos entusiasman, pero que no nos vayamos con tecnicismos, sino nos vayamos a los problemas que realmente empatan con lo que le importa a la gente y a la familia. Creo que además esta crisis nos da una gran oportunidad en la cuestión, en una gran vaca sagrada del estatismo, que es la salud pública. Es algo que no se podía tocar, o parecía que no se podía tocar, y de pronto sí se puede tocar, porque el desastre, el caos ha sido tan monumental que de pronto sí hay conversación acerca de si la salud pública realmente es algo que tenga que ser monopolizado por el Estado. La casualidad, obviamente, el gran Matt Ridley no sabía lo que iba a ocurrir, no tenía una bola de cristal, pero en su How Innovation Works, que se lo recomiendo a todo el mundo, el capítulo 2 es un delicioso capítulo sobre la salud pública y es un capítulo muy contracorriente en el que Matt Ridley comenta cómo los grandes avances de la salud pública, aún estando monopolizados por el Estado, han sido por la iniciativa privada, han venido por la iniciativa privada. Creo que se abrió una puerta totalmente inesperada para discutir poner en cuestión esta gran vaca sagrada. Y creo que en línea con lo que decía Miguel antes, el federalismo fiscal, aunque no sea lo que conscientemente vayan a poner en marcha los gobiernos, resulta que vamos a ver parece que vamos a ver medidas tan diferentes en cuestión fiscal entre unos países y otros, que va a ser un experimento muy interesante de federalismo fiscal y que creo que a 5 años vista nos va a llevar a ver que los países que bajaron impuestos y que liberaron carga a sus empresas y sus ciudadanos van a ser países mucho más flexibles, que se van a adaptar mucho mejor a la situación cambiante y que quizás sean modelos para las siguientes décadas, ¿verdad? Y por último, innovación. Creo que estamos viendo cómo países que estuvieron abiertos a la innovación, que fueron menos restrictivos, que tuvieron menos regulación anti-innovación,
porque como dice Matt Ridley precisamente en ese libro, todo el mundo quiere la innovación, pero después todo el mundo quiere regular la innovación. Es muy curioso, ¿no? Creo que hemos visto cómo los países como Singapur, como Suiza, como Taiwán han sido tremendamente innovadores y han conseguido solucionar gran parte de los problemas con los que nos hemos encontrado todos gracias a permitir la innovación, a permitir que no de una comisión estatal, sino que desde la sociedad civil se probara con nuevas formas para solucionar los problemas con los que nos encontrábamos. Y que por mucho que algunos dijeran que sabían cómo solucionarlos, pues no era cierto. Era algo que teníamos que entrar en ese prueba y error y ver cuáles eran las mejores fórmulas. Así que los liberales, el futuro liberalismo, yo había escrito un artículo cuando inició todo esto de que el liberalismo murió y ahora me arrepiento, porque yo creo que sí, tuvo una herida grave al inicio cuando yo comencé a oír a Juan Ramón Rayo y a otros liberales hablar de que los confinamientos eran necesarios y un montón de cosas. Yo me comencé a preocupar porque qué rápido liberales hablando de violar las libertades individuales, que nunca, o sea, para nosotros debería ser un precepto totalmente inviolable, o sea, no se deben violar las libertades individuales, o sea, las transacciones voluntarias deben mantenerse, pero bueno, después me arrepentí porque el artículo sí era muy pesimista en contra del liberalismo, para mí estaba muriendo el liberalismo, cuando yo veía que liberales de Costa Rica, Juan Carlos Hidalgo, inclusive a favor de los confinamientos, habían otros liberales que estaban a favor de los confinamientos y yo me preocupé, pero bueno. Una cosa que hay que tomar en cuenta es que los progresistas, desde principios del siglo XX, siempre han buscado ideologías o, digamos, variaciones de la ideología socialista para tratar de unirse a los conservadores en fines comunes. Lo vimos en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, cuando las políticas, los conservadores comenzaron a adoptar ciertas ideas progresistas como la corporatización del trabajo, del valor trabajo, ¿verdad? En Alemania se crearon un montón de instituciones, los conservadores crearon un montón de instituciones y eso fue creando conflictos que llevó a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera vez que una ideología, yo le llamo una ideología, el COVID-19 ya dejó de ser un virus, es la ideología del COVID-19 y es un intento más de los progresistas de aliarse con los conservadores que están muertos de miedo en sus casas porque le tienen pavor al virus, en políticas restrictivas y políticas que violan la libertad individual y que todo el mundo esté contento. Entonces tenemos conservadores y progresistas, todo el mundo feliz con esto, y van para adelante. Se trató de hacer con el calentamiento global y no fue, el miedo no fue suficientemente grande, o sea, como para crear un movimiento unido para crear más restricciones. O sea, tuvo salidas, el calentamiento global no fue una ideología suficientemente fuerte, pero el virus, que sí es una amenaza que el ser humano la ve como algo invisible, algo me va a matar esto, sí logró unir a conservadores y progresistas en una sola ideología, y es la ideología del COVID-19. Lo que los liberales, el reto que tenemos los liberales de aquí adelante es romper esa ideología. No, el COVID es un virus como otros virus y otros virus que van a venir, pero la reacción a ese virus es lo que importa. Ok, todos estos virus tienen un ataque viral, lo que llaman un índice de ataque viral muy característico de cada virus, y en este ya se sabe por varias pruebas de ensayo, que son el crucero que anduvo navegando por todo el mundo con gente infectada, y el portaaviones de Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos, que también anduvo navegando, y se vio que el índice de ataque del virus es de un 17%. O sea, que en lugares totalmente cerrados donde la gente está en comunidad, el virus arriba de un 17% contagio comienza a encontrar resistencia de más contagios. Si a eso le añadimos que el índice de mortalidad es de un 0.02% a un 0.4%, que es realmente bajo, vemos que el índice de letalidad global del virus es muchísimo más bajo que otras causas de muerte. Entonces, esa idea tenemos que matar la ideología del COVID-19, al igual que hemos hecho un gran esfuerzo de matar la ideología del calentamiento global y la ideología del plástico, en contra del plástico. Bueno, esto por completo
anuló la ideología del plástico, ¿verdad? Porque ahora resulta que el plástico es el gran héroe de esto, nos ha salvado en los hospitales, nos ha salvado con alimentos perecederos que la gente ha utilizado ahora en sus casas. O sea, el plástico es el gran héroe de la película aquí. Pero ahora tenemos una amenaza ideológica fuerte y es el COVID-19, que ha unido tanto a conservadores como a progresistas en una sola idea, y la van a mantener el tiempo que sea necesario para mantener las restricciones y beneficiarse ellos políticamente. Ojo que aquí, en esta crisis, solo el sector privado ha perdido. Los gobiernos todos han ganado. O sea, la burocracia mundial está más fortalecida que nunca. Esto ha sido una destrucción del capitalismo, un intento de destruir el capitalismo. Entonces, tenemos que, primero, satanizar aún más a la burocracia. Es decir, ustedes tienen que pagar por esto. Las crisis económicas que vienen de aquí en adelante las tiene que pagar la burocracia. Tenemos que reducir los estados. Entonces yo veo una oportunidad para el liberalismo si utilizamos una narrativa adecuada y argumentos sólidos, tanto científicos como políticos. Yo creo que el liberalismo puede salir fortalecido de todo esto. Bueno, pues... No soy pesimista, soy un optimista bien informado, ¿no? Que diría el otro. Hay que extremar la vigilancia y hay que extremar la exigencia tanto a los políticos como a la sociedad y a los medios de comunicación, porque si no lo vamos a tener muy complicado. La libertad, cuando no es un ejercicio retórico, como dice Martin Krause, exige sacrificios. Y si no nos los imponemos, lo vamos a pasar mal. Y hay que empezar a presionar, como decía Eduardo en su primera intervención, para exigir. No es una opción la transparencia. Hay que exigir transparencia y claridad a las instituciones, tanto a las estatales como a las sociales, a los propios medios de comunicación. Hay que exigirles la claridad, la transparencia. Es un derecho que se tiene. La información no es una concesión de ellos. Y la transparencia no está en su mano. En España nos han vendido material averiado, mascarillas que no valen para nada, y han declarado secreto nacional el nombre del señor que ha gestionado la compra. Es que no puede ser una opción. Hasta que no se les presente el horizonte penal a los políticos que hagan ese tipo de cosas, lo vamos a pasar francamente mal. Es el momento de la eterna vigilancia. Y voy a terminar presentando mis respetos a todo el mundo, especialmente a Martin Krause, que es argentino y es el que menos habla. ¿Quién iba a pensar esto? Creo que sí estamos en... Depende del país. Hay países en América Latina que se va a profundizar la libertad y hay países que se va a restringir la libertad. Es decir, no hay una solución unívoca, ni mucho menos, o no va a haber una consecuencia solo en una dirección. Yo diría que en general es una oportunidad de predicar, de explicar, de decir, y yo creo que hay que hacerlo con bastante frecuencia y con bastante contundencia, porque va a depender mucho de lo que nosotros queramos hacer. Si queremos, por ejemplo, transferir la responsabilidad ante una catástrofe de esta naturaleza a un organismo público o al Estado, o si queremos transferirle la responsabilidad de manejar esta crisis a un grupo de ciudadanos libres que van a estar autorizados para ello. En fin, hay muchas soluciones o hay muchos derivados, y yo creo que en definitiva, si opinamos con cierto peso y con cierta astucia, podremos lograr que se vaya a favor de la libertad y no en contra. Yo voy a insistir con lo mismo. Primero, que es muy importante, para asumir los desafíos del futuro hay que ser siempre optimista, o optimista en lo posible, o ser optimista racional. ¿A qué me refiero con todo esto? En la medida que seamos optimistas, vamos a ser capaces de tomar mejores decisiones siempre. Seamos liberales difundiendo las ideas de la libertad, seamos empresarios, seamos inversores y demás. Y con esto cierro. Y creo que muchos, si no todos, compartirán
la idea de que en la medida que más capacidad, más libres seamos para innovar, para crecer y generar riqueza, vamos, que generar riqueza se concentra en otra cosa más que ser capaces de identificar antes que nadie en nuestro entorno oportunidades para solucionar problemas de gente que ni siquiera conocemos a cambio de un legítimo beneficio. ¿Sí? Eso por un lado, innovar, seguir creciendo, generar valor para la sociedad, pero además teniendo en cuenta y hacerle caer en cuenta a la sociedad en su conjunto y a todo nuestro entorno, allá donde vayamos, que el rol del empresario, primero, empieza en servir a los demás. Servir a los demás. Esto de que somos egoístas y que hay que sentirse mal si es que tienes un buen sueldo, que tienes una buena empresa o que has recibido una buena herencia. Yo quisiera ver a todos los que de todas maneras han recibido una herencia, ver cómo son capaces de sostener esa riqueza conforme pasa el tiempo, porque el desafío primero, por un lado, es generar riqueza y por el otro, mantenerla. El desafío es enorme en ese sentido. Mantenerla muy probablemente es mucho más difícil que generarla, incluso. Entonces, en la medida que seamos optimistas y tengamos muy claro este panorama, vamos a ser capaces de mantener nuestra propia riqueza, seguir generando valor y ayudar a los demás a seguir generando valor y mantener su propia riqueza. En la medida que seamos capaces de ser más libres cada vez y nosotros como liberales podamos seguir contribuyendo a ese rol en la sociedad, pues vamos a estar cada vez mejor, así como lo hemos estado en los últimos 100 años. Como muy bien decía Daniel, estamos mejor que nunca. La pobreza está en mínimos históricos. Y eso, entre otras cosas, es un acierto, un gran acierto de la libertad, un gran acierto de las instituciones que rodean la propiedad privada, que rodean las instituciones de origen espontáneo y evolutivo, que rescatan los valores, sobre todo de la civilización occidental, que ahora mismo está bajo ataque. Esos son los mensajes más importantes que a mí me interesa transmitir y que podemos compartir de alguna manera. Así que insisto en decirles, estoy encantado de formar parte de este selecto grupo de intelectuales con quienes comparto en un 99,99% de todo lo dicho acá. Así que mucho más que lo que ya dijeron todos y yo al mismo tiempo en esta última intervención, no puedo decir. Así que a ser optimistas y a seguir trabajando, tan sencillo como eso. Pues estoy de acuerdo en lo que ha dicho Manuel, Ian y también Roberto. Aclaro que yo no sé lo que va a pasar. Yo siempre digo que si yo supiera lo que va a pasar, no me levantaría a las 5 de la mañana para ir a trabajar a la radio. Seríamos ricos, sí. Desde luego, mis nietos me miran con una cara rara diciendo, pero ¿cómo se levanta tan temprano para trabajar si la mayor parte de los abuelos ya están jubilados? Digo, pues no puedo jubilar, tengo que seguir trabajando. Así que no sé lo que va a pasar, pero me gustaría subrayar dos palancas que pueden servir para promover la agenda de la libertad y para nuestra humillación. Ninguna es mérito nuestro. La primera son los impuestos. A mí me parece que está pasando algo, al menos en España lo veo clarísimo, igual en otros países también, y es que está aumentando la sensibilidad fiscal. Los estados crecieron espectacularmente a partir de mediados del siglo XX, sobre la base de que no había mucha sensibilidad fiscal. Es verdad que hacen todo lo posible para que los impuestos no se noten, en fin, todo lo que sabéis, las retenciones, impuestos indirectos, todo eso. Pero Felipe González ganó 4 elecciones generales seguidas en España, es el gobernante democrático, yo creo que más éxito de la historia mundial, y en cada elección había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Yo creo que esto ya no pasa más, ¿eh? La gente está hasta las narices de pagar impuestos, está aumentando la sensibilidad fiscal, y esta es una palanca que no es mérito nuestro, sino de nuestro enemigo, pero que tenemos que aprovecharnos de ella. Si la gente de pronto está harta de pagar impuestos, caray, esa gente, esos son nuestros aliados, son nuestros amigos, y tenemos que aprovechar absolutamente esa indignación, porque es completamente liberal, es completamente aliada con nuestra causa. Y la segunda palanca, que tampoco es mérito nuestro, es la tecnología. Hemos hablado poco de la tecnología.
Nuestro tiempo es el tiempo de la tecnología, no hay más que pensar exactamente en esta cosa que estamos haciendo nosotros cuatro hoy. Quiere decir, esto hace no mucho tiempo habría parecido ciencia ficción y esto es ahora moneda corriente. Y mi sospecha, me puedo equivocar, pero mi sospecha es que la tecnología no solamente es una palanca de crecimiento económico, evidente, además yo creo que es una palanca de la libertad. Yo creo que la tecnología tiende a ayudar a la libertad. Yo tenía un amigo que decía que no teníamos ningún mérito los liberales en la caída del comunismo y que lo único que había hecho caer el comunismo eran las antenas parabólicas de televisión. Y a lo mejor hay un punto ahí, hay un punto en el sentido de que la tecnología puede, desata la energía de las personas, la capacidad de imaginación y de producción, y también la sensibilidad a que, oiga, no me ponga usted trabas, no se get out of the way, ¿no? Que no me ponga usted obstáculos. Y estamos hablando de la tecnología que es inmensamente apreciada, particularmente por la juventud. O sea que tenemos ahí estas dos fuerzas que no son mérito nuestro, pero que nos pueden ayudar. Bueno, yo sí sospecho, tengo el temor de que no vamos a salir fortalecidos quienes propugnamos por mayores libertades. Desafortunadamente esa es mi sensación por lo que observo. Hay mucha gente en México, por ejemplo, que se quiere quedar en casa, incluso en condiciones socioeconómicas, económicas muy desfavorables. Gente que pues cuenta con una red de contención familiar que le permite quizá no llegar a un extremo de morir de hambre ni nada de esto, pero que sí bien que le haría trabajar y a pesar de ello dice, no, yo mejor me quedo en casa y estoy, bueno, pues con la recomendación del gobierno de mantenerme encerrado. Y sospecho que mucha gente está muy proclive a irse por la veta del miedo y del temor a pues exponerse ante este virus, ¿no? Entonces sí creo que los gobiernos más pues más autoritarios, las tentaciones más populistas que hay en el mundo, van a tener un tramo largo van a tener una beca ahí fuerte de pues espacio entre la gente que quizá por las premisas con las que hemos construido la forma de comportamiento social de las últimas décadas, bueno, pues hay una buena mayoría de gente, por lo menos en México lo hay, que piensa que el gobierno tiene que ayudarles, que lo que dice el gobierno pues puede no ser creíble, puede no ser suficiente, pero no creo que estén tan empoderados en su individualidad como para salir con fuerza a luchar por sus propias libertades. Así que me parece que la tentación de algunos burócratas de alto rango, por lo menos en México, de imponer los espacios de cierre, de dictaminar, aunque tengan cifras incompletas, etcétera, me parece que es lo que será dominante. Y ya estamos viendo en el caso de México, eventualmente, pues cómo se recrudecerán las políticas públicas en contra de empresas privadas. Ahora el presidente López Obrador está diciendo, por ejemplo, que mucha gente que muere en México es por diabetes y obesidad en relación con la pandemia, cuando hay la comorbilidad, pero que esa diabetes, esa obesidad es resultado de que la gente come alimentos industrializados y bebidas azucaradas y que se consume el doble o el triple de lo que se consume en Estados Unidos, y entonces vendrá una campaña en contra de las grandes empresas multinacionales que fabrican estos alimentos, estas bebidas azucaradas. Entonces me parece que esa tentación pues estará ahí y además desafortunadamente una gran proporción de la gente simplemente no lo cuestionará y dará por bueno que ese tipo de prejuicios van a estar operando durante los siguientes años. Sí, de acuerdo con Manuel en el sentido de que bueno, va a variar, vamos a tener, hay una ventana de oportunidad, pero me acuerdo de una de las conversaciones que estaba teniendo con Alberto Medina al inicio de la pandemia, donde todavía estaba muy poco claro, ¿no? Si íbamos a poder sacar algo positivo o no los liberales. Y yo ahorita estoy mucho más pesimista que hace algunos meses y sobre todo no tanto por el mundo, porque el mundo ya sabemos cómo es, sino por nosotros, el clan de las personas que favorecen cierto tipo de soluciones por sobre otras. Y resumiré el punto en dos ideas, ¿no? Defender y convencer, creo que han sido cosas que hemos estado hablando aquí. Y por el lado del convencimiento, me parece que las vemos
tenemos el panorama bastante negro, ¿no? Porque para convencer tenemos que ser capaces de entablar una conversación. Y es muy curioso, ¿no? Porque estamos hablando de la empatía y de la necesidad de tener empatía para solucionar el problema. Y por el otro, nos escudamos atrás de los datos para decir que un problema que nosotros no consideramos relevante no existe para las personas que lo consideran relevante, ¿no? Y a veces hasta podemos caer en errores. Digo, nosotros los liberales no hemos sido nunca de los datos agregados, ¿no? Nos preocupan más las historias individuales, pero luego podemos cometer errores. Por ejemplo, Vanessa llega y dice, no, income por raza, y entonces da una lista donde los blancos están hasta el final. Esa gráfica ha estado circulando en muchos grupos conservadores principalmente, y es una gráfica, por ejemplo, de household income, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, alguien le podría decir a Vanessa, bueno, pero la composición de una familia, sobre todo en Estados Unidos, del hiperindividualismo de los blancos, que a los 18 los corren de la casa frente a los indios, tienen múltiples ingresos, ¿no? Entonces ahí como que nos podemos clavar en los datos y ver si de verdad los datos están diciendo la historia que nosotros queremos contar o están diciendo la historia que ellos quieren contar, y al final estamos perdiendo la capacidad de establecer una comunicación empática con las personas que están diciendo, oye, hay racismo en mi sociedad y soy un negro en Estados Unidos y en mi sociedad hay racismo, y nosotros tenemos respuestas. Como decía Manuel, yo creo que el problema en Estados Unidos es cómo institucionalizan el uso de violencia, ¿no? Completamente de acuerdo, pero si de entrada decimos que no, están sufriendo eso, en vez de ser capaz como sí, pero lo que tú estás sufriendo en realidad, ¿no? Y jalarlos a lo que defendemos. Y ahí voy a la segunda parte. ¿Qué defendemos? ¿No? O sea, esta crisis, la pandemia y el episodio de racismo me abrió bastante los ojos y se relaciona algo con lo que decía Paco. Estamos defendiendo cosas siempre, todo el tiempo los liberales. Manuel hablaba de las victorias del liberalismo, ¿no? O esta clase de cosas que sí, es cierto, pero también somos incapaces pues de mirar hacia atrás y decir, perdón, pero yo sí creo que la revolución norteamericana habrá sido fabulosa, la declaración de independencia súper bien. Yo nunca lo hubiera firmado. Hoy, a los estándares morales que creo que compartimos todos nosotros, era una bestia infirmable. ¿Por qué? Porque reconocía la esclavitud, porque era racista, ¿no? Y no es que podamos decir, ay, bueno, pero en su tiempo había liberales completos en esa época denunciando esa clase de cosas. Caminos de la Libertad tiene una publicación de sus clásicos con Lysander Spooner, anarquista norteamericano, criticando las injusticias fundacionales del experimento occidental capitalista por experiencia. Bueno, ¿somos capaces de reconocer que había fallas ahí o no? ¿No? O sea, podemos decir, sí, está mal, la verdad es una institución corrupta desde el inicio, o no, la vamos a defender, perdón, pero yo no la defendería. O con el tema del desempeño económico en la pandemia, ¿no? O sea, nosotros o muchos de los que estamos aquí criticábamos los mercados y cómo están intervenidos por los estados y cómo están en unos niveles completamente artificiales y no naturales. Llega algo que puede limpiar o que puede ser una especie de cleanse para los mercados, y no, ahora defendemos el GDP. Entonces creo que este escenario pandémico y la explosión del unrest social nos demostró que no somos buenos para convencer ni para defender, porque no somos capaces de reconocer lo que le importa al que está enfrente, y no somos capaces de liberar nuestro equipaje ideológico de cositas que están ahí, pero que la verdad yo no las defendería, ¿no? Entonces yo, como un liberal que defiende la libertad individual, que defiende la libertad económica, puedo mirar atrás sin problemas y reconocer todos los problemas que ha tenido Occidente, desde el racismo, la explotación, la violencia, lo que sea, y entonces eso ya nos abre la puerta quizá a comunicarnos con otras personas que mientras no seamos nosotros capaces de hacerlo, pues va a llegar el schmittiano político de izquierda o de derecha y vamos a seguir como siempre. Bueno, pues por mi parte nada más. Ha sido un diálogo muy plural, muy abierto. Ha sido un verdadero placer. Cuídense mucho en estos periodos, como dice Vargas Llosa, tiempos recios, en estos tiempos recios.